Entre los primeros turistas extranjeros que llegaron a Calella estaban Nicholas Bubotsky, 1888-1975, y Dorothy Webster, 1888-1980, conocidos como el ruso y la rusa. En 1927, tras pasar un tiempo en una casa de pescadores de Calella, empezaron el proyecto de construcción de un castillo con reminiscencias medievales en el paraje de Cap Roig. El proyecto duró 50 años. Comenzaron con la portalada, que denominaron Gatehouse, la casa de la puerta. Se trataba de unas viviendas inicialmente ideadas para el personal del servicio, donde se instalaba durante sus estancias en Calella. La obra no finalizó hasta 1975, con la ayuda económica de la Diputación de Girona. Juntamente con el proyecto arquitectónico del recinto, Dorothy trabajaba en el jardín botánico, determinando el nivelado de los terrenos y el trazado de los caminos, parterres y miradores, con la ayuda del jardinero inglés H.M. Holloway. En 1934 abrieron el jardín al público y cobraban una entrada para financiar su mantenimiento.